Chers collègues, mesdames et messieurs, pour la partie scientifique, je vais utiliser le français et je m'excuse de ne pas avoir préparé de PowerPoint, mais je suis un petit peu de la vieille école encore. En 1806, 2 ans après la promulgation du Code civil, un second code consacré à la procédure civile est achevé. Ce code de procédure civile ne bénéficia pas du même accueil enthousiaste. Consacré à une matière technique, à une matière ardue, il fit au contraire l'objet de nombreuses critiques de la part des professionnels du droit et de la justice, avant même son entrée en vigueur, et entre autres, il fit l'objet de plusieurs critiques des cours d'appel de l'Empire et de la Cour de cassation, qui avaient été invités à livrer leurs observations sur le projet. Ce qu'on reprochait à ces rédacteurs, qui étaient principalement des avocats et des procureurs formés sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, c'était d'avoir francesa et haber hecho un trabajo mediocre y rápido, inspirándose, por no decir copiando, el ordenamiento de Luis XIV de reforma judicial de 1667. La codificación del procedimiento civil se resumía en el arte de realmente quitarle el polvo al antiguo. Sin embargo, este código que fue tan rechazado se va a retomar y lo van a conservar muchos países europeos y no europeos. No tuve la oportunidad de verificar detalladamente para México, pero sé que hubo una gran influencia en Brasil y esta influencia va a seguir hasta la segunda mitad del siglo XX, porque en la mayoría de los países europeos una revisión profunda solo se hará en esa época. Para dar un ejemplo, el nuevo Código de Procedimientos Civiles en Francia no se realizó antes de 1976. ¿Cuáles son las principales críticas o características de estos procedimientos civiles, tal como se propone en el Código de 1806? Hay 3 características principales que voy a mencionar. Primero, se trata de un código y de un procedimiento extremadamente formalista. Para retomar los términos del presidente de la comisión que redactó este código, Jean-Baptiste Traillat, antiguo abogado en el Parlamento de París, decía que hay que las formas sean sencillas, pero para simplificar hay que no destruirlas. Este formalismo que se inspira de aquel que tenía el ordenamiento de 1667 es una respuesta a la reforma radical y muchas veces desastrosa por los abogados que había tratado la revolución, la de la justicia civil, despojada de todo formalismo al extremo. Se parecía desde 1806 preferible tener un código detallado, o sea, tan sencillo que parecía una cosa aleatoria, peligrosa. El orden público estaría amenazado porque no había forma procesal que solo lo volvería arbitral. También es lo que pensaba Jeremy Bentham, que abogando por el modo natural de la resolución de conflictos, estimaba preferible tener garantías formales siempre que se impusieran a través del legislador. Segunda característica de este código de 1806 es el principio de los redactores de la oralidad
y de una instrucción a la audiencia, presentada como respuesta principal hecha por los revolucionarios para simplificar el procedimiento y sobre todo acelerar el curso de la justicia, o sea, disminuir los gastos y el costo de la justicia. El principio de un procedimiento oral fue adoptado sin discusión ante el cuerpo legislativo. Las materias sumarias, que representaban la gran mayoría de esta parte, iban a la audiencia sin una instrucción escrita previa. La posibilidad de una instrucción escrita no se apartó, pero estrictamente se dirigió y se controló. El principio de oralidad, lógicamente, va junto con el de la publicidad. Desde el decreto de 16 de agosto de 1996, que también de los últimos regímenes había hecho el principio de publicación en materia penal como civil, la publicación fue un principio fundamental y director de cualquier procedimiento judicial, salvo si no podía provocar el escándalo o un atentado al orden público. Tercera característica del procedimiento civil, tal como se define en el Código de 1806. El tercer principio es el de la neutralidad, para no decir de la pasividad del juez. El papel del juez en el procedimiento civil es una cuestión central porque el principio director del proceso depende de eso. Igual como en 1667, los redactores de 1806 quisieron prever todo para imponer una casi pasividad al juez. El juez, en efecto, realmente suscita desconfianza. Entonces, ya no se le reconoce una responsabilidad tanto en la dirección del proceso como en la regulación de los conflictos. El juzgar es aplicar la ley, dicen los constituyentes. Los redactores del código tomaron esta idea, rechazando cualquier libertad al juez como apreciación en materia procedural. El Código de Procedimiento Civil de 1806, en resumen, encerró al juez en un procedimiento oral y público, no solo porque eso garantizaba algo más rápido, sencillo y menos oneroso, es decir, más accesible, pero sobre todo porque esta elección constituía la mejor garantía contra lo arbitrario. El Código de 1806 seguía la obra de los redactores de 1667, puesto que este ordenamiento esclarecía sobre todo las relaciones entre la ley y la justicia y aclamaba la supremacía de la legislación. El primer título de este viejo ordenamiento de 1667 era de la observación de los ordenamientos. Prohibía al juez, con cualquier pretexto, el dispensar o moderar las disposiciones de los ordenamientos. Estos tenían que ser conservados y observados y ni siquiera podía ser objeto de interpretación. El formalismo, la oralidad y la pasividad del juez, entonces se hacían como realmente algo en contra del arbitrario, una barrera contra esto, y su papel se resumía en el ordenamiento, como en el Código de 1806, a una aplicación mecánica de la ley.
Los redactores del Código de 1806 no revolucionaron el procedimiento, tampoco pusieron la doctrina. Ese código de procedimiento es el complemento indispensable del Código Civil. La justicia adecuada exige que el proceso siga reglas precisas y uniformes, ni demasiado complejas ni demasiado sencillas, y que no arruine a quienes abogan. A partir de eso, la Comisión va a desarrollar una dialéctica que apunta a regresar al antiguo régimen, integrando principios revolucionarios. El procedimiento debe ser, en efecto, un asunto de profesionales experimentados. Y la comisión que prepara la redacción del Código de 1806 no creía demasiado en las bondades de la conciliación como el modo más natural de solucionar los conflictos. El proceso, tal como se organiza por el Código de 1806, es más bien asunto de las partes, o más bien, visto la complejidad del nuevo procedimiento, de la parte de su consejo. No olvidemos que el Código mismo es obra de juristas, contrariamente al de 1875, que más bien es de profesores. Y el formalismo del procedimiento requería el recurrir a profesionales, limitando la intervención del juez en la búsqueda de la verdad y dirigiendo su poder de regulación estrictamente y de la dirección del proceso. El Código de 1806 va a rehabilitar el papel de la defensa en el proceso civil. En 1790, los revolucionarios habían suprimido el título y el orden de los abogados para resolver extrajudicialmente los conflictos. Por lo tanto, habían proclamado la libertad de la defensa. El decreto de 1790 ya eran más bien oficiosos. Ninguna condición o capacidad profesional se exigió y en la función debía de ser gratuita. Claro, la función seguía abierta a los antiguos abogados, pero en las cortes civiles perdían su monopolio y la mayoría de ellos más bien siguieron la vía de la magistratura o la política. El consulado y luego el imperio van paralelamente a codificar, que ustedes conocen bien, y la restauración de una magistratura profesional ya no electa, sino más bien nombrada y inamovible para restablecer las profesiones judiciales. La antigua dualidad de las profesiones, la pluma y la palabra, iban a ser restablecidas. Desde 1800, los apoderados, o sea, los procuradores, fueron reinstalados en cada corte de apelación y en los tribunales de primera instancia en un número fijo, y estos procuradores tenían que postular y tomaban conclusiones exclusivamente. La barra oficialmente fue reconstituida en 1804, el mismo año que el Código Civil, dándoles licencia y derecho y que podían abogar y escribir junto con los abogados. Del decreto de 1810, finalmente se va a reconstituir el orden de los abogados, diseñado como el reconocimiento, pero para estar bajo la tutela de la profesión de los abogados. Un decreto de 1812 va a completar la restauración del orden de los abogados, reservándoles el monopolio de
poder abogar ante la Corte de Apelación. El procedimiento de 1806 menciona a los profesionales que tienen que poner en marcha las formalidades y trámites procesales. Entonces, se refiere a abogados. El título 3 del Código de 1806 intitula de la Constitución de Abogados, Procuradores y Defensa, y así se designa a las escrituras de cada parte y que tiene que hacerse para la instrucción de cada proceso. El título 5 de las audiencias de su publicación y sus pólizas menciona a los abogados, que nos dice el artículo 1, son hombres que se consagran libremente a defender las causas de la justicia, y los procuradores tienen una comisión de gobierno y se nombran en número fijo para cada tribunal. El código repite varias veces que los procuradores y el defensor legal solo tienen que hacer la instrucción de los procesos. El abogado, por el contrario, da su consejo y aboga por la parte. El código recuerda que las partes pueden escoger el abogar por sí mismas o escoger cualquier otra persona que ellos deseen. Sin embargo, recuerda el código, hay que tener la capacidad para hablar y poder hablar decentemente y con claridad durante las audiencias que son públicas. Los jueces pueden prohibir la palabra a una parte si su pasión o su inexperiencia hace que no puedan defenderse con la decencia adecuada. Entonces, en conclusión, volvió a dar 2 años después el restablecimiento de las barras, sus armas de nobleza en materia civil. Volvió con la historia de la palabra y de la elocuencia del antiguo régimen, y es la base de la historia de los abogados, que puede constituir una materia extremadamente interesante de estudio comparado entre su evolución en Francia y su evolución en México, pero ese trabajo todavía debe hacerse y no dudo que en el marco de nuestra colaboración podrá hacerse. Muchas gracias. Muchas gracias, Serge, por esta intervención que nos lleva directamente al tema de investigación. Quisiera hacerle 2 preguntas. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de su presentación. En un momento dado dijiste que el procedimiento que deseaba el código no debería ser demasiado complejo ni demasiado sencillo. Simplificar es una cualidad. ¿Por qué no querer, por ejemplo, la simplificación de un procedimiento? Y la otra pregunta que me llamó la atención, el código de procedimiento, como lo acabas de decir, da sus cartas de nobleza a los abogados porque es un acto de confianza hacia la abogacía, pero el código de procedimiento también desconfía del juez. Es impresionante porque hay un desfase ahí entre la consideración que el código tiene para la abogacía y la consideración que tiene para el juez. Creo que las 2 preguntas están relacionadas. Creo que los redactores del código reaccionaron ante el pasado y principalmente ante el pasado. La desconfianza hacia el juez
claramente es el temor, según la fórmula ya consagrada y célebre, de Dios nos preserve de los parlamentos. O sea, se desconfiaba de los jueces porque tenemos el ejemplo de los parlamentarios del antiguo régimen del conflicto permanente alrededor del papel del juez y no tanto de su papel en el proceso, más bien de sus reivindicaciones de querer crear el derecho paralelamente o por lo menos con la monarquía. Por lo tanto, toda la historia finalmente posrevolucionaria, pero que empieza ya bajo el régimen y el reino de Luis XIV, es la voluntad de limitar al juez en un papel que es el de la aplicación estricta de la ley. La ley que bajo el antiguo régimen era la voluntad del rey y que a partir de la revolución se vuelve la voluntad de la nación. El juez es la boca, como decía Montesquieu, que aplica la ley. Esta desconfianza entonces del juez hacia el juez no es sorprendente. Un historiador, Jacques Limen, muy famoso, escribió que el ordenamiento de 1667 era una máquina de guerra contra los jueces, y eso prosiguió. La introducción con la revolución de la obligación de motivar las decisiones, o sea, de dar la argumentación, o sea, controlar al juez. Y no olvidemos que durante el periodo revolucionario, en caso de dudas sobre la aplicación del derecho, no era el tribunal o la Corte de Casación, sino al Comité de Legislación al que se dirigían. Contrariamente a lo que decían los revolucionarios, no había una estricta separación de poderes en la revolución como había tampoco en el antiguo régimen. En cuanto a los abogados, sí se les da mucha confianza, pero casi todos los redactores del código son antiguos abogados, por lo menos la mayoría. Y efectivamente, a partir que la idea de que el proceso la llevan las partes, deben de tener un papel importante en cuanto a la sencillez. Entonces aquí es una reacción ante la época revolucionaria. Muchas veces se hizo una caricatura de esta época revolucionaria y después hablaremos con Tanguy. Muchas veces se dice que la revolución quiso procesos sin procedimiento. Eso no es cierto. No hay una desaparición total del procedimiento, pero hubo una simplificación muy profunda del procedimiento, sobre todo hubo, y ahí hay que encontrar el motivo del formalismo, hubo sobre todo una justicia de la que se apartaban a los profesionales. Si queremos volver a colocar en el centro a los profesionales, entonces hay que adaptar también un proceso con un número de reglas formales. Y esas reglas formales se consideran, y por eso mencioné a Bentham, claro que no fue miembro de la comisión, que también encuentra que, y creo que todavía es cierto hoy en día, que las formalidades son una garantía contra lo arbitrario y una garantía también que evita la longitud de los procesos. Si el proceso se encuadra en unas reglas, esto constituye tanto para la defensa como para la justicia una garantía. ¿Hay alguien que quiere aprovechar la presencia
de Serge Duchy para hacerle algunas preguntas. Mademoiselle. Ok. Bueno, buenos días, antes que nada, a todos, y gracias por la invitación. Bueno, de lo que yo comprendí es que manejan algunos principios en el juez, como mencionaba el de publicidad y el de... Ay, perdón. Y el principio de oralidad. Entonces, bueno, ahorita con la reforma penal se está manejando mucho lo que es el principio de oralidad, es 100%. Entonces, no sé, esto se viene manejando desde un principio. ¿Y cuándo fue que se truncó y se volvió meramente administrativo, solamente escrito? En principio, desde la codificación napoleónica, el proceso es el principio de la oralidad y el principio de la publicación. Después sabemos muy bien que en la realidad, o sea, la sobrecarga de trabajo de los tribunales y el número más realmente aumentado de lo contenciosos nos lleva a doble tendencias que probablemente también ocurre en México, como lo es en Francia. Primero, hay una voluntad de tratar de reducir la resolución judicial de los conflictos, haciendo la promoción actualmente de lo que no ocurría tanto en el siglo XIX, en forma alternativa de resolución de conflictos, que era la conciliación y la mediación. Aún sí hay que precisar que en el Código de 1806 se indica que cada procedimiento y antes de cada procedimiento judicial hay que tratar la conciliación, y ese es un elemento revolucionario que se conservó. El segundo principio, que es claro que hoy aún sí oficialmente tenemos el principio de publicación y de oralidad, en la realidad, aún si no soy un abogado practicante, la mayoría de los abogados llegan con sus conclusiones y la parte oral se limita, se entregan las conclusiones y el juez toma la decisión después de reflexionar, y muchas veces en un tiempo que puede ser bastante largo. Pero creo que esto está más relacionado con lo que llamamos ahora con una palabra inglesa, managing justice, que se vuelve un elemento esencial y que lleva a adaptar la práctica y adaptar los principios directores del procedimiento civil como del penal. No, este está el principio y hay la realidad de los hechos, con los tribunales que creo que en todo el mundo están sobrecargados y no tienen los recursos de personal y que deben, por lo tanto, adaptar las reglas para poder aportar una respuesta al que sea justicia en un plazo razonable. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Buenos días. Buenos días.
preguntar cómo se asegura. Ça marche. Listo. Solamente quisiera preguntar cómo se asegura la autonomía o la independencia de los tribunales en Francia. Aujourd'hui, Sí. Hoy, pero en el proceso que ha tenido para esa autonomía. Gracias. Es una larga, larga historia. Si queremos resumir, creo que la autonomía de la justicia en Francia y en la mayoría de los países de tradición europea está relacionada con la inamovilidad de los jueces. En Francia, con la revolución, pasamos de un sistema en que se elegían a los jueces a un sistema de nombramiento de los jueces, y muchas veces se dice que Napoleón debió dar como compensación por el nombramiento, restaurar la inamovilidad. Pero si vemos la historia de Francia del siglo XIX y todavía de principios del siglo XX, hubo muchas depuraciones para cada régimen político. El Ministerio Público no gozaba de las mismas condiciones de inamovilidad. Los jueces en las colonias tampoco lo gozaban, y tampoco las condiciones de inamovilidad, y hay que esperar un cambio importante, que es la Constitución de la Quinta República, donde los jueces ya no son nombrados, pero llegan como por concurso nacional, y llega también la inamovilidad, y también hay un Consejo Superior de la Judicatura. Pero para emplear una broma, a veces se ha dicho que el único magistrado totalmente independiente en Francia era el primer presidente de la Corte de Casación, con la condición que fuese gran oficial de la Legión de Honor. ¿Por qué? Porque si el poder no interviene en el nombramiento de los jueces, pero sí en su promoción, o sea, sus ascensos, aún si es por propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, de todos modos el presidente de la República los nombra. Creo que hay una gran autonomía que también está favorecida por el hecho de que los magistrados desde la segunda parte del siglo XX están autorizados para afiliarse en sindicatos de magistrados que también contribuyen a su independencia. Podríamos decir en resumen que es esa la evolución hasta ahora, que es un sistema, creo yo, bueno, pero ciertamente no todavía perfecto. Muchísimas gracias, Serge. Dejo la palabra al doctor Alejandro Mayagoitia para una ponencia sobre una aproximación a la sátira acerca del ejercicio del derecho en la primera mitad del siglo XIX. Entonces tengo la impresión que esta lettre de noblesse para los abogados va a ser un poco redimensionada, pero bueno, tengo esa impresión. Pues muy bien, muchas gracias. He cambiado un poco el título de la ponencia y se llama ahora Entre abogados te veas, epigramas de Juan B. Lozano sobre el Foro de la Ciudad de México. Para los amigos franceses, entre abogados te veas tradicionalmente es una maldición gitana, una maldición gitana. En fin, el trabajo es relativamente largo, trae un texto bastante amplio sobre quién es Juan B. Lozano,
La mayoría de ustedes no lo conocerán, pero Juan B. Lozano es un jurista extraordinariamente importante de la primera mitad del siglo XIX, un abogado práctico. Él nace en la Ciudad de México el 24 de junio de 1803, fiesta de San Juan Bautista. Su partida de bautismo no trae el nombre de Juan Bautista, pero él lo usó toda su vida. Se llamaba Juan José María del Refugio Luis Gonzaga Rafael Trinidad. En fin, sus progenitores fueron un abogado de la Real Audiencia de México, miembro del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, que se llamaba Luis Lozano y Salazar. Este era un personaje natural de San Luis Potosí, que había casado aquí en la Ciudad de México con una señora oriunda de San Juan del Río, llamada María Gertrudis Pérez Arrecibitia o solo Arrecibitia. El hecho es que el padre de nuestro poeta es un abogado típico del Foro de la Ciudad de México de la época de la Independencia, un señor que ha llegado, como muchísimos del interior del virreinato, ha estudiado en la Ciudad de México, estudió en el Colegio San Ildefonso, se ha logrado licenciar en Derecho, ha logrado ingresar al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México con informaciones de limpieza de sangre bastante completas, en donde queda claro que la familia de Lozano provenía de un grupo medio criollo de San Luis Potosí, no exento de cierta dignidad, ¿no? de cierto relieve regional. Un hermano de este personaje, del padre del poeta, un tío carnal, había sido un mercedario importante, tenía otro hermano cura, que había sido juez eclesiástico. Todo está perfectamente aquí armado, ¿verdad? Quién es quién, sus carreras, en fin. Y también quedaba claro que la familia Lozano pues era una familia de cierta distinción, todavía lo es en la zona de Lagos de Moreno. De hecho, la antigua vía Santa María de los Lagos, que hoy es Lagos de Moreno, es de Moreno por una familia ilustrísima que dio al país el insurgente Pedro Moreno, que era precisamente la familia de la abuela de nuestro poeta. En fin, se trata de una familia media con cierta dignidad y en donde estas dignidades han sido obtenidas por la vinculación con la Iglesia y por tanto con carreras de letrados, o sea que nuestro poeta es hijo de un abogado, de una familia de letrados. La verdad es que no podemos decir gran cosa sobre la familia de la madre del poeta, era esta señora Pérez Arrecibitia de San Juan del Río. Pues el papá el abuelo del poeta era notario del juzgado eclesiástico San Juan del Río, o sea, era un funcionario de cuarta categoría dentro de la organización parroquial, un personaje que no tenía ninguna entidad. El hecho es que el padre del poeta es un personaje que ante las desgracias del Foro de la Ciudad de México a partir del más o menos 1810, que empieza el desastre económico y que subsiste pues hasta los 1850, pues es un personaje que, como prácticamente todos los abogados, necesita completar sus ingresos acudiendo a toda clase de trabajitos, toda clase de trabajitos, de chambitas. Sobre esto, claro, esto es una cosa interesante porque esto permite ubicar muy bien el ambiente en el que crece el poeta. Es un ambiente de mucha zozobra económica. Yo he podido rastrear los domicilios de este personaje, del papá, por tanto los domicilios del hijo, y cuándo tiene y cuándo no tiene empleos el padre. Y la verdad es que el pobre hombre está bastante mal. Él, como no puede levantar cabeza como abogado independiente desde 1799, o sea, mucho tiempo antes de la Guerra de Independencia, y hasta 1810, ayuda al despacho de causas de pobres que recibía de un licenciado Garza Falcón cuando éste se enfermaba. También sabemos que durante muchos años Garza Falcón y Lozano papá, se dividían su sueldo a mitades, les tocaba 300 pesos cada uno. El sueldo de abogado de pobres era de 600 pesos al año. Para que se vayan ustedes ubicando, el sueldo de un oidor en aquella época era de 5,000.
A mediados de 1802, el padre pretende la plaza de abogado de pobres, la plaza numeraria, que vaca por renuncia de Juan José Flores Alatorre, no la obtiene. En 1806 vuelve a intentar conseguirla, pero ya estaba provista. Cuando en abril de 1807 muere un abogado que acababa de ganar la relatoría del crimen de la Audiencia de México, Lozano solicita esa plaza, tampoco la obtiene. En fin, poco antes de la Guerra de la Independencia, este hombre obtiene una plaza pequeña de relator vocal de la Junta de Revisión de la Acordada, que estaba dotada con 1.200 pesos al año. O sea, yo aquí tengo una cantidad de datos sobre la situación económica de la familia, lo cual te permite al lector darse cuenta de que la pasan bastante mal. La pasan bastante mal. Tras la Guerra de la Independencia, el padre de Lozano nunca obtiene más que posiciones de muy poca entidad. Muy poca entidad. Fue empleado de la oficina de redacción del Congreso General, oficial primero de la Secretaría del Consejo de Estado en 1823, revisor de causas de conspiración nombrado por el Supremo Poder Ejecutivo en 23, o sea que tuvo bastante trabajo, pensionista de la Oficialía Mayor del Ex Consejo de Estado. En fin, así va toda la vida de este pobre hombre hasta que finalmente obtiene algo más o menos interesante. En 1840 es nombrado magistrado, pero suplente, del Tribunal Superior del Departamento de México, cosa que le duró muy poco el gusto porque se muere en 1844. Sepultado en el Panteón de Santa Paula, que tenía dos secciones, una sección central que era para la gente más bien rica y lo demás que era para la gente más bien pobre. Y parece que él estaba en lo demás. El hecho es que es el abogado típico de estrato medio criollo, estrato medio criollo de su época, en busca de ingresos seguros provenientes de empleos, en fin. Ser abogado e hijo de abogado no es suficiente para calificar un ambiente de abogadil. Son las múltiples relaciones de consanguinidad y políticas las que permiten apreciar su construcción. En el caso de la familia del licenciado Lozano, padre, puede observarse lo que apunta hacia una política en este sentido, construir un ambiente profesional de abogados, una política familiar. En efecto, además del poeta, del matrimonio con la referida doña María Gertrudis Pérez, nacieron el licenciado Manuel Epitacio Lozano y Pérez, un abogado de poco perfil, pero este hermano del poeta se casa con una señora Luisa Guerra en 1829, pero doña Luisa era hija de un licenciado Benito José Guerra y de la Fuente, que es un personaje muy importante en el periodo de la Independencia. Es uno de estos grandes abogados del Foro de la Ciudad de México que están además íntimamente relacionados con el movimiento de los Guadalupes, este movimiento de conspiradores, ¿verdad?, que están alrededor del primer movimiento de la Independencia. En caso de Lozano padre, es semejante. Lozano padre, el padre del poeta, estaba en contacto con Ignacio Allende, tenía correspondencia con Ignacio Allende, cosa que ignoró el gobierno virreinal, porque si lo hubiera sabido, pues lo hubieran metido a la cárcel, y en vez de eso le estaban dando chambitas pequeñitas. Pero el hecho es que el hermano de nuestro poeta se casa con la hija de un abogado bastante ilustre. Él es un abogado de cierta importancia, en fin. Otro hermano del poeta, que se llamaba Buenaventura Lozano y Pérez, también se matricula en el Colegio de Abogados, tiene una carrera muy discreta. Pero el hecho de que nuestro abogado poeta tuviera un padre abogado, dos hermanos abogados, de los cuales uno había ingresado en una familia igualmente abogadil, porque la familia Guerra era una familia de abogados, con una clara estrategia familiar de abogados, sus descendientes son abogados hasta el día de hoy. Por línea femenina hay abogados en cada generación de esa familia hasta el día de hoy. El hecho es que esto va a aumentarse, esto se va a estrechar, porque el poeta se va a casar con la hija de un oidor de la Real Audiencia de México, lo cual además significa un adelanto en la historia familiar de los Lozano verdaderamente muy notable. ¿Quién es nuestro poeta? Nuestro poeta, como he dicho, nació en 1803 en la Ciudad de México, en el ambiente que les he descrito.
Fue bachiller en cánones, es muy probable que estudiara en la Ciudad de México, es casi seguro, no he encontrado el registro del asunto, pero es vecino de la Ciudad de México por bastante tiempo. Tras recibir una dispensa ya de la práctica, ya de la teórica, fue examinado de abogado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en Tlalpan, el 17 de diciembre de 1827. El 21 de julio de 45 solicitó de la Tesorería del Departamento de México la revalidación de su título de abogado. Se matricula muy tarde en el Colegio de Abogados de México. Se matricula en 1851, que es un momento en el que todos los abogados prácticos tienen que matricularse a fuerzas, lo cual significa que él no tenía ningún deseo de pertenecer al colegio. Cosa curiosa, porque el papá había pertenecido al colegio, el papá había ocupado muchos cargos en el colegio. Lo que yo creo que ocurre es que como el papá nunca tiene mucho dinero y consta que en 1840 le debía dinero al colegio, seguramente cuando murió en 44, el colegio no lo ayudó. O sea, el colegio no debe de haberle dado ni un peso, porque si le debías dinero al ilustre, te morías debiendo dinero, salvo que tus sucesores vinieran y lo pagaran, no te daban ni una sola ayuda, ni a la viuda, ni para el entierro, ni nada. Y a mí se me hace que lo que le sucedió a es que no le dieron ayuda al papá, debe haberse enojado con el colegio y no ingresa al colegio sino hasta el año 51, que es un momento en el que pues, todo el mundo tiene que ingresar a fuerzas. La carrera de nuestro letrado pues es también una carrera bastante típica, cuando menos en sus primeros años, que son los que más nos interesan, porque es cuando escribe los epigramas que nos convocan. Realmente es una carrera muy típica. Es un señor que, claro, en los 1830 en la Ciudad de México, pues ¿de qué comías como abogado? Una situación en donde la Iglesia, que era la gran patrona, que era la gran proveedora de litigios, está quebrada, en una época en la que los grandes propietarios están quebrados, en donde la minería no existe, pues ¿de qué vive un abogado? Un abogado vive pues unos cuantos pleitecillos que le caen por ahí y nada más. Entonces son señores que tienen que estar buscando chambas. O sea, va a repetirse la carrera del padre, la carrera del padre. Él va a servir como abogado de pobres a la Suprema Corte de Justicia en 29 y parte de 30. En el desempeño de esta plaza no recibió amonestación o reclamo alguno y al parecer tampoco recibió mucho dinero. En el mismo año de 29 fue nombrado integrante de la comisión que debía dedicarse a la redacción de códigos, y esto sí que es importante. Esto sí que es importante. Sobre esta primera comisión de redacción de códigos del año 29, realmente se sabe poquísimo. Habría que pedirle a Oscar Cruz Barney que en su siguiente libro de códigos nos ilustre más sobre qué es lo que hizo esta comisión de redacción, que yo no he encontrado papel alguno, pero estaba formada por personajes bastante importantes, por lo cual creo que Lozano debe haber tenido cierta fama de letrado culto, el letrado conocedor. Se le propuso al año siguiente de 30 en tercer lugar para el empleo de agente fiscal de la Suprema Corte de Justicia. Unos años después, en 37, fue propuesto por la Asamblea Departamental de Aguascalientes para magistrado del Tribunal Superior. Y aquí empieza la desgraciada filiación política de Lozano con el centralismo y los conservadores. Lozano va a ser un abogado vinculado seriamente con el centralismo, con los conservadores, y finalmente pues, servirá al imperio. Él va a servir al Segundo Imperio. En esta época en la que el señor Lozano es propuesto para magistrado del Tribunal Superior, parece haber estado dedicado principalmente al litigio. Ello apunta a que en 1840 recibirá elogios del Tribunal Superior de San Luis Potosí, la patria de su padre, por la forma en la que había defendido una causa de las que merecieron más atención del público. Seguramente entonces residía en aquella entidad. En 1842 fue nombrado asesor del Tribunal Mercantil San Luis Potosí. No sabemos cuándo regresa a la capital de la República, pero consta que recibió como interino el juzgado quinto de lo criminal el 24 de julio de 45. En fin, aquí yo sigo toda esta vida de este hombre con bastante detalle. El asunto es que él termina siendo presidente del Tribunal Superior de México, que no era poca cosa, Más adelante él va a servir al Segundo Imperio, y esto va a ser
el final político de nuestro amigo, porque como todo el mundo sabe perfectamente bien, los servidores del Segundo Imperio pues les fue muy mal una vez restaurada la República. Además han de tener presente que cuando fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, ocurre que fue nombrado por Santana. Entonces, claro, esto no lo ayuda en absolutamente nada. Y aquí, si alguno de ustedes cree que él haber llegado a esas posiciones de alguna forma resolvía su problema económico, de ningún modo, porque si bien es cierto que estas plazas superiores estaban bastante bien dotadas de dinero, la verdad es que rara vez se los pagaban. Nuestro amigo tiene uno de estos episodios, ¿cómo podríamos llamarlo?, de gran consecuencia ideológica y personal, porque al final de su carrera, cuando al fin alguien le dan una chambita de juez, una chamba pequeñita de juez, tiene que jurar la Constitución del 57, y todo este grupo de abogados de ese momento que fueron nombrados para un pequeño grupo de chambitas de jueces menores, pues todos estos no aceptaron los nombramientos, porque se rehusaron a jurar la Constitución del 57. Tomaron esta decisión fatal para sus carreras en atención a la prohibición del juramento que había lanzado el arzobispo de México, y él dice sin más que él no podría obedecer la Constitución más que en lo que no afectara a su conciencia como católico, lo cual significaba que no obedecería a la Constitución, punto. Bueno, el hecho es que esa es la catástrofe final para él, y su vida termina más o menos por el año de 1874. Lamentablemente yo no he podido encontrar su acta de defunción. Vámonos a los poemas, que yo creo que es lo que realmente es interesante. Sobre el manuscrito que he encontrado, estos poemas no están publicados, de lo que yo sepa. Es un pequeño manuscrito que contiene epigramas y poemas, algunos de estos festivos, dedicados a amigos suyos, a asuntos que tienen que ver con bodas y este tipo de cuestiones. De entre todos los poemas hay algunos que son epigramas puros y duros, al estilo de Marcial, y que están dedicados al ambiente de jueces, abogados, escribanos, el Foro de la Ciudad de México. Se trata de un manuscrito producido entre 1836 y 1839. 40. O sea, los años tempranos de este hombre. Es un manuscrito para su uso personal. Está claro que no es un manuscrito que se iba a dar a la imprenta, está claro que es un asunto que era un cuadernillo que él manejaba y que él usaba, está lleno de borrones, tiene pequeñas anotaciones marginales sobre cosas que nada tienen que ver con los poemas, en fin, se trata de algo que era de su uso personal en una época pues, de juventud o de relativa juventud. El señor nace en 1803-4, pues, en 1839 pues, es un hombre joven. Los poemas son poemas que desde el punto de vista literario pues yo no puedo decir absolutamente nada, no es mi campo, no entiendo nada del asunto. Sin embargo, son poemas que se ajustan, digamos, a la forma que pretende él emplear. Están directamente inspirados en la forma latina de los epigramas. La verdad es que son un poco rígidos los poemas, ya los leeré en un momento, son un poquito rígidos, pero lo que sí es que hablan de cómo él entendía algunos de los males del Foro de México. Conocemos relativamente poco sobre este tema, conocemos relativamente poco. No hemos trabajado el asunto de la sátira y la crítica literaria en esta época. Daisy Rípodas, la célebre historiadora del derecho argentina, ha hecho algún asunto sobre los años 1804, 5, 6, 7, y después encontramos alguna cosa sobre los historiadores de las letras que han trabajado, obviamente, a Fernández de Lizardi,
que escribió, estaba escribiendo más o menos en esa época, ya hasta los 1830, pero obra de abogados sobre el foro, yo no conozco más que estas. Yo no conozco más que estas en esta época. En los poemas, él habla principalmente de los siguientes puntos. Primero los jueces, luego los abogados, las prácticas de los abogados. Luego las prácticas de los escribanos, que si bien no eran abogados, eran personajes importantísimos en la administración de justicia. No solamente por su papel en el mundo de la vida notarial, sino porque los escribanos jugaban un papel en el despacho de las causas, de forma tal que son importantes. Y finalmente habla de asuntos que tienen que ver con, digamos, el procedimiento. En contraste con lo que nos ha platicado Serge hace un momento sobre lo que ocurría en Francia a partir de la codificación, pues nosotros estamos en un mundo no codificado, en un mundo jurídico en el que lo que sobreviven son las antiguas prácticas casi tal cual, de los antiguos tribunales hispano-indianos, ¿de acuerdo? Con la única salvedad importante de que, mientras que en las reales audiencias y los tribunales inferiores no era necesario fundar ni motivar las sentencias en ley o doctrina alguna, a partir de los 1830 en México sí que es obligatorio fundar y motivar en ley o doctrina, no en ley nada más, ley o doctrina. Más adelante será nada más en ley, pero por en esta época es ley o doctrina. Entonces, fuera de esa salvedad, nosotros estamos en un mundo procesal, en un foro muy parecido al foro de 1800 o 1780 o de 1750. Muy parecido. Incluso en los poemas se ve claramente, alusiones a la supervivencia de ese pasado indiano. Voy a empezar con los poemas que versan sobre jueces. Y aquí me tendrán que disculpar porque yo soy muy mal lector. Primer epigrama. Entonces voy a nada más hablar de los poemas de jueces. Hay de abogados, de escribanos, en fin. Primer epigrama. Traslado sin perjuicio de lo ejecutivo. Cierto juez agonizaba en su enfermedad postrera, y el padre a la cabecera penitencia le gritaba. Mire, que si no en breve está condenado. El juez le dijo, traslado, hizo un gesto y expiró. O sea, el señor no se arrepiente. El magistrado. Dormido estuvo en la audiencia don Verdín, el magistrado, hasta que el tiempo llegado fue de pronunciar sentencia. Entonces despierto ya, con ojos a media luz, bosteza, se hace una cruz y luego su voto da. O sea, el Señor no está ni pendiente del proceso, y encomienda el proceso a la providencia. Él no está atento a lo que está sucediendo. Él se duerme, hace una cruz y que la providencia decida, da su voto como quien echa una moneda al aire. Esta es todavía peor. Fuerza del silogismo redondo. Yo vi a un juez en su juzgado que ni a ley se sujetaba, ni práctica respetaba, ni punto ejecutoriado. Fíjense los tres puntos a los que estaba refiriendo. No se sujeta a ley, no se sujeta a práctica, o sea, las costumbres del foro, ni punto ejecutoriado, o sea, ningún precedente. Del Paz y del Elizondo befa escandalosa hacía. Paz es el famosísimo tratadista, es un famosísimo tratadista, y Elizondo es otro famosísimo tratadista. Tratadistas del antiguo derecho hispano-indiano. De ellos se reía. Del Paz y del Elizondo befa escandalosa hacía. Y solamente cedía al silogismo redondo. El silogismo redondo es la moneda. O sea, el Señor nada más atiende al dinero. Nada más al dinero. Está escrito en enero de 1839. Este es divino. De los oidores. Acuérdense que su suegro, el suegro de este hombre, fue oidor. Como para ser oidor lo principal es oír,
y oye más en mi sentir quien tiene la oreja mayor. No es extraño que a menudo en las vacantes de la audiencia, de muchos en concurrencia, nombren al más orejudo. Pero el más orejudo, ¿quién es? Es el burro, es el asno. El más orejudo es un asno. Es uno de los oidores, es una bola de idiotas, una bola de asnos. A un juez devoto de agua bendita en la fuente, ambas manos cada día un juez devoto sumía con ademán reverente. Llegósele sin recato cierto bribón una vez y le dijo: señor juez, así se lavó Pilato. O sea, Poncio Pilato se lavó así, la misma forma en que tú te estás metiendo el agua bendita, eso lo mismo hizo Poncio Pilato. Finalmente, la ciencia de un juez. De pignoribus. He aquí lo que nuestro juez letrado toda su vida ha estudiado con ansia y con frenesí. Nada el tal comprende de arrendatarios ni dueños, no sabe más que de empeños, de prendas no más entiende. O sea, de cosas que me den, de prendas, de cosas que me den. En fin, todavía hay uno más. Adivinanza. ¿Me quieres adivinar a qué parte sin molestia entra cargada una bestia que en pelo no puede entrar? ¿Cómo? ¿No lo has acertado y te das por bien vencido? ¡Ay, qué tonto, qué tupido! Es la sala del juzgado. En fin, lo que yo creo que vale la pena rescatar de todo esto son dos cosas que y con esto ya termino. La primera de ellas es, desde luego, la supervivencia de una cantidad de digamos, temas que tradicionalmente se han achacado a jueces, abogados, escribanos en el medio hispano-indiano, en el medio europeo. O sea, muchas de estas cosas, de que si son sinvergüenzas, si son ladrones, si son ignorantes, es un asunto pues viejísimo en la tradición de la sátira literaria sobre el derecho. Aquí hay una perfecta continuidad. Pero también lo que me parece sumamente interesante son las alusiones que tenemos aquí frecuentemente a usos del Foro de México, lo cual hace que estos epigramas sean interesantes para el estudio de algo que conocemos relativamente poco, que es la mentalidad de estos abogados, de estos juristas, frente a un derecho que está en fluctuación, a un foro que está en fluctuación, porque claro, finalmente estos son los 1830s y 40s. Dentro de muy poco tiempo, estos abogados van a ver el triunfo de la codificación. Estamos en el proceso en el que se están recibiendo las ideas codificadoras europeas. Entonces es interesante ver qué tanto más sobre esto podemos encontrar, qué tanto más podemos descubrir y tratar de entender mejor la mentalidad de estos señores. En fin, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia muy interesante. Y hemos visto que en Francia en el siglo XIX había una desconfianza hacia los jueces, pero me parece que al mismo tiempo también aquí también. de los lados del océano las cosas no cambian mucho. No. Y efectivamente una cosa que me parece interesante es el carácter de fluctuación aleatorio del derecho que transparece de los poemas también. Nunca se sabe cómo el juez va a juzgar, no se sabe, es completamente aleatorio. Entonces, una pregunta. Sería interesante comparar con las caricaturas que ya conocemos y que ustedes también conocen de Daumier, el juez que se duerme durante la audiencia. Tenemos varios ejemplos de Daumier. El juez corrupto no tanto, más bien es el abogado el que se considera que se interesa que los defensores lleguen hasta todo el dinero que tienen,
Pero tenemos una imagen no prácticamente universal de la justicia, pero sí una crítica que casi es universal de la justicia. Desde hace mucho tiempo, los cuadros medievales ya ponían en la perspectiva la corrupción. Es claro que tenemos aquí un conjunto de temas, ¿no? Leitmotivs, ¿no? Alrededor de la práctica del derecho y la justicia y lo que hacen los abogados. Es interesante esto que decía de Daumier y que es como que los abogados son un poco mejor, son los más corruptos, ¿no? Los abogados son los peores. Claro, para que el abogado sea corrupto se necesita que el juez sea corrupto. Son los dos lados del asunto, ¿no? Son los dos lados del asunto. Cuando menos así es aquí. Aquí no leí los epigramas sobre los abogados, pero los epigramas de los abogados hacen como mancuerna con las de los jueces. O sea, claro, no puede haber, o sea, para que en el orden judicial, para que haya para que funcione bien la corrupción del abogado, tiene que encontrarse con un juez corrupto. El asunto no ha cambiado un ápice el día de hoy, ¿no? No ha cambiado un ápice, ¿no? Es igual. Nosotros no tenemos lamentablemente las imágenes como tienen ustedes en Daumier. Hay algunas caricaturas, pero son de época posterior, muy posterior a los poemas, son 40 años posteriores. Imágenes no tenemos, es una pena, porque sería bonito ilustrarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Una última cosa, pero normalmente en la iconografía la justicia es siempre una mujer muy guapa. Son los abogados y los jueces que son feos y corruptos, no la justicia. Pues No, sí, en Europa. Lo que pasa que nosotros a ver, claro, efectivamente en la iconografía europea y en general la iconografía ese es el caso. Sin embargo, nosotros dependemos del lenguaje iconográfico europeo, ¿no? Y la iconografía, la poquísima iconografía que se puede encontrar sobre la administración de la justicia, el derecho, en fin, antes del triunfo de la Segunda República, que es 1867, la poca que tenemos, y para sobre todo este periodo, 1830, 40, 50, es un periodo de gran pobreza aquí. Es un periodo de gran pobreza. Entonces, la verdad es que no hay nada original, o yo no he encontrado nada original, nada que sea... ¿no? Por eso me llamaron la atención los epigramas. Por eso me llamaron la atención, porque tenían estas cosas, estas alusiones directas a las prácticas del foro nuestro, ¿no? En fin. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Y un pequeño descanso, ¿no?